Bienvenidos a este espacio de análisis. Hoy nos sumergimos en la inquietante y pues ya muy prolongada ausencia de Christy Lynn Fahrni, una niña apenas tenía 6 años que desapareció allá en Medford, Oregon, el lunes 27 de noviembre de 1978. El contexto es crucial y bastante perturbador. Christy se esfumó, haz de cuenta, en el breve trayecto entre el tribunal del condado y su escuela primaria. Acababa de hacer algo extraordinario para su edad: testificar ante un gran jurado que, para quien no lo sepa, es este grupo de ciudadanos que decide si hay pruebas suficientes para acusar formalmente a alguien, ¿no? Y lo hizo en un caso de violencia doméstica que señalaba directamente a su propio padre. Lo que sigue es un vacío absoluto. Sale del tribunal y minutos después simplemente ya no está. La búsqueda fue inmediata, pero nada, infructuosa. Ni una huella, ni un objeto personal, ni un solo testigo que la viera. O sea, como si literalmente se lo hubiera tragado la tierra. Y así, la información que tenemos nos deja, después de más de 4 décadas, con una pregunta central que divide las interpretaciones. ¿Fue su desaparición una consecuencia directa del conflicto familiar y su valiente testimonio? O sea, una acción interna para silenciarla o apartarla. ¿O fue víctima de algo externo? Un acto ajeno a ese drama familiar que simplemente coincidió trágicamente en el tiempo. Yo sostendré que la acumulación de circunstancias, sobre todo esa tensión familiar que está documentada y el momento preciso de la desaparición, apuntan con bastante fuerza hacia una conexión interna, dentro de su círculo más cercano. Y yo, por el contrario, voy a argumentar que la ausencia total, absoluta y persistente de pruebas concretas que impliquen a cualquier miembro de la familia, a pesar de las, lógicas sospechas iniciales, nos obliga a considerar con la misma seriedad otras posibilidades. Quizás un crimen de oportunidad por un extraño o tal vez un secuestro planeado sin relación directa con el testimonio. Ok, para empezar a exponer mi perspectiva, creo que hay que visualizar bien el entorno de Christy. Una niña de 6 años viviendo, en medio de la separación de sus padres, con una madrastra en escena y justo en el centro de una acusación formal por violencia contra su padre. Los detalles del caso pintan un cuadro de fricciones constantes. Ella estaba literalmente en el ojo del huracán familiar, ¿no? Y aquí viene el elemento que considero más potente, el más fuerte: el cuándo desaparece. Son los minutos inmediatamente posteriores a su testimonio contra su padre. Salir de ese edificio judicial y desvanecerse. Esta proximidad temporal tan marcada a mí no me parece una simple casualidad, ¿sabes? Crea una sombra de sospecha muy densa sobre un posible motivo directo: eliminar al testigo o, apartarla del conflicto. Me inclino a pensar que es altamente probable que alguien con conocimiento íntimo de su rutina ese día, sabiendo exactamente a qué hora saldría y qué camino tomaría hacia la escuela, y además con un motivo poderoso derivado directamente de ese proceso judicial, estuviera detrás. Esa información, ese acceso, apunta a alguien cercano. Por eso la policía, como sabemos por los reportes, centró sus primeras sospechas en el padre y la madrastra. Y aunque, no encontraron pruebas concluyentes, su enfoque inicial respondió, creo yo, a la lógica situacional más evidente. La conexión familiar parece la explicación más directa y coherente con los hechos presentados. Sí, claro. Reconozco perfectamente la complejidad de esa dinámica familiar que describes y, por supuesto, el indudable peso emocional y legal del testimonio de Christy. Son elementos centrales que la información disponible detalla muy bien, en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, mi perspectiva parte de un hecho igualmente contundente: la falta absoluta, total, de evidencia física o testimonial que conecte a cualquier familiar con la desaparición. Los reportes son explícitos y, francamente, desconcertantes en este punto. Ni una pisada, ni un objeto perdido, ni un testigo, nada. 0. Y esa ausencia total de rastros, que fue verificada tras una búsqueda policial inmediata y, se supone, exhaustiva en la zona, es un factor de un peso enorme en mi análisis. Sugiere que la hipótesis familiar, aunque lógica por el contexto emocional y legal, podría no ser la correcta, o como mínimo, que debemos darle el mismo peso a otras explicaciones. Una desaparición tan limpia, sin forcejeo aparente, sin indicios en la vía pública, ¿encaja realmente con un acto impulsivo o desesperado de un familiar bajo estrés?
A mí, la verdad, me cuesta creerlo. De hecho, la propia información del caso nos obliga a contemplar otras hipótesis perturbadoras que no podemos simplemente descartar por la tensión familiar evidente. Primero, un crimen de oportunidad. Alguien totalmente ajeno que vio a una niña pequeña caminando sola en un momento vulnerable y pues actuó. Segundo, un secuestro planeado por terceros, quizás alguien que la observó, conocía esa breve rutina entre el juzgado y la escuela, pero sin conexión familiar directa. Y tercero, la posibilidad más oscura que se menciona, que fuera entregada o vendida. Una hipótesis terrible, lo sé, pero que explicaría esa ausencia total de rastro físico o de conflicto en el lugar de la desaparición de una manera, inquietante. Me pregunto si el enfoque inicial, casi exclusivo en el círculo familiar, comprensible, insisto por el contexto, no pudo haber restado recursos o, peor, tiempo valioso para explorar estas otras vías con la misma intensidad desde el principio, ¿no crees? Pero volvamos al momento mismo de la desaparición, disidente, que ocurra justo después de testificar. Esa sincronía me parece demasiado específica para ser aleatoria. Sale del tribunal, un lugar que simboliza el conflicto directo con su padre, y se desvanece. ¿De verdad podemos atribuirlo a la mala suerte? ¿A una casualidad tan precisa? Para mí, sigue siendo el indicio más poderoso que vincula el acto a la situación familiar y legal que estaba viviendo. No solo es sospechoso, apunta a un perpetrador que entendía la vulnerabilidad específica de ese instante. Una niña de 6 años, posiblemente afectada emocionalmente tras testificar, en una transición conocida y muy breve. Esa ventana de oportunidad era mínima, y casi exigía un conocimiento preciso de sus movimientos. Yo lo veo de otra manera. Es una coincidencia enormemente sospechosa, sin duda alguna. Pero la sospecha, no es prueba de causalidad. Pudo ser, por muy trágico que suene, una coincidencia fatal. Y añado algo más. Si asumimos que fue un familiar cercano, actuando bajo una presión emocional inmensa por el testimonio, ¿no esperaríamos algún error? ¿Algún desliz, por mínimo que fuera? ¿Una fibra de ropa, una huella mal limpiada, un testigo que viera un coche conocido acelerando? La perfección casi clínica de la desaparición, esa ausencia total de indicios físicos en la escena pública, me hace dudar muchísimo. Podría sugerir paradójicamente a alguien externo, quizá más frío, más calculador o simplemente con la suerte de no ser detectado y no dejar rastro alguno. Pero, defensor, ¿cómo explicas tú esa perfección en la ejecución desde la perspectiva familiar? O sea, sin un solo error detectable en más de 40 años. ¿Es eso creíble para un crimen, pasional o de pánico familiar? Es una pregunta legítima, claro, y es el corazón del misterio, lo reconozco totalmente. Pero esa falta de evidencia no necesariamente descarta la hipótesis familiar, ¿eh? De hecho, podría interpretarse al revés, como señal de una planificación meticulosa, facilitada precisamente por la cercanía. Imagina a alguien que conoce al dedillo la rutina de Christie ese día, sus posibles caminos exactos entre el juzgado y la escuela, un trayecto corto, predecible, los puntos ciegos, los momentos de menor vigilancia. Esa persona podría haberla interceptado muy rápidamente, quizás metiéndola en un vehículo casi al instante de salir del edificio o en una esquina cercana. Eso minimizaría drásticamente la ventana para testigos y la posibilidad de dejar rastros físicos en la calle. La familiaridad con Christie, poder llamarla por su nombre, que ella no sintiera una amenaza inmediata, y con el entorno sería una ventaja táctica crucial para ejecutar una desaparición sin dejar huella visible en el lugar inmediato. El crimen no tuvo que ser torpe, pudo ser rápido y planificado gracias a ese conocimiento interno. No necesariamente un acto de pánico, sino quizás una decisión premeditada ejecutada con rapidez. Sí, pero eso nos lleva de nuevo al gran problema, la persistencia de esa ausencia de pruebas a lo largo del tiempo. Más de 4 décadas y, según lo que sabemos por la información, ni una sola prueba forense sólida, ni un testimonio fiable posterior que la sitúe con un familiar en ese momento crítico o después.
¿Cómo es posible que un miembro de la familia, incluso con planificación, lograra un silencio tan absoluto, una ausencia de filtraciones, de errores a largo plazo? Pensemos en la presión de mantener un secreto así, especialmente si hubo cómplices, ¿no? Esto sigue desafiando la lógica de muchos crímenes intrafamiliares, donde a menudo con el tiempo surgen fisuras, confesiones indirectas o hallazgos fortuitos. La perfección no es solo en el momento, sino en las décadas posteriores. Eso es lo que me parece tan difícil de encajar. Es cierto que el silencio prolongado es desconcertante, pero las dinámicas familiares disfuncionales, bueno, pueden generar pactos de silencio increíblemente fuertes, a veces basados en el miedo, la lealtad mal entendida o incluso la negación pura y dura. No podemos subestimar la capacidad de un grupo familiar cerrado para ocultar una verdad terrible, especialmente si el acto inicial fue cometido por una figura central o, digamos, protectora dentro de ese núcleo. Además, si la niña fue alejada rápidamente, quizás incluso sacada del estado casi de inmediato, la posibilidad de encontrar rastros locales disminuiría exponencialmente. La falta de hallazgos posteriores no invalida necesariamente la hipótesis inicial, aunque sí la complica, la admito. Quizás no la invalida por completo, estoy de acuerdo, pero sí refuerza la necesidad de explorar seriamente las alternativas que mencioné antes. A ver, retomemos la hipótesis del crimen de oportunidad. Un extraño. ¿Es realmente tan improbable estadísticamente? Medford en 1978, no era una metrópolis gigantesca, pero tampoco un pueblo aislado donde todos se conocen. Una niña sola, aunque sea por un tramo corto, siempre es vulnerable. Y si ese extraño tuvo suerte y no fue visto, la falta de conexión previa explicaría perfectamente por qué la investigación centrada en la familia no dio frutos. O consideremos el secuestro por terceros. Alguien externo que la vigiló, quizá motivado por algo que desconocemos totalmente, no necesariamente relacionado con el testimonio, y ejecutó un plan. Entiendo que hay que mantener la mente abierta, por supuesto, pero un crimen de oportunidad tan perfecto, justo en ese lugar y momento, sin testigos, sin signos de lucha evidentes, me sigue pareciendo una coincidencia demasiado grande, demasiado conveniente. La especificidad del cuándo y el dónde sigue anclándome a la situación familiar. Y sobre la otra hipótesis, la de ser entregada o vendida, aunque suene a película de terror, fíjate que no la descartaría como una posibilidad vinculada a la propia familia. Podría ser una forma extrema y retorcida nacida de la desesperación, la malicia o quién sabe, una transacción económica dentro de ese círculo disfuncional, para resolver el problema que Christie y su testimonio representaban. Explicaría la falta de cuerpo y la ausencia de rastros de violencia inmediata de una manera bastante lógica, aunque terrible. Limpia de una manera muy eficaz. Si hubo una transacción, una entrega pactada, no habría lucha, no habría rastros forenses de un secuestro violento en el lugar, y quien la recibe pues tendría todo el interés en hacerla desaparecer permanentemente y lejos. Pero aquí disiento en un punto. ¿Necesariamente tiene que implicar a los padres o la madrastra directamente? ¿Podría haber sido otro adulto con acceso a Christie? Quizás alguien marginal a la familia nuclear, pero conocedor de la situación y con motivaciones propias, oscuras. Y además no olvidemos algo importante. Al testificar, Christie, aunque fuera por unas horas, se convirtió en una figura pública local en cierto modo, ¿no? ¿Pudo eso atraer la atención no deseada de alguien externo al círculo familiar, pero enterado del caso, viendo una oportunidad o un objetivo específico en ella? Esa posibilidad también existe. No digo que no, aunque me parece que diluye el motivo más directo y poderoso que tenemos sobre la mesa, el testimonio mismo. No minimicemos su impacto real en ese contexto familiar. Una niña de 6 años, en un estrado de facto, acusando a su padre de violencia ante una instancia judicial como el Gran Jurado. Eso es fuerte. Los detalles del caso indican que esto tenía consecuencias legales potenciales serias y sin duda un impacto emocional devastador para todos los involucrados. Silenciar a ese testigo crucial justo después de que hablara representa un motivo claro, inmediato y muy fuerte para la persona directamente implicada o para alguien muy cercano que quisiera protegerlo o controlar las repercusiones. El motivo está ahí, es tangible, es concreto. No, claro, no niego el peso del testimonio, sería absurdo, pero sí planteo una duda razonable.
¿sabemos realmente cuál era la percepción de la amenaza de ese testimonio dentro de la familia? Quizás, desde su perspectiva interna, las consecuencias legales reales no eran tan inminentes o graves como suponemos desde fuera, ¿sabes? O tal vez, y esto es totalmente especulativo pero posible, la verdadera razón de la desaparición fuera otra, un secreto familiar aún más oscuro no directamente ligado al proceso judicial. Y la coincidencia con el día del testimonio fue justamente eso, una trágica coincidencia que desvió la atención hacia el padre. Las tensiones y discusiones familiares que se mencionan podrían esconder otros peligros u otras vulnerabilidades para Christie que no conocemos. El testimonio podría haber sido el catalizador de algo latente, sí, o incluso una cortina de humo involuntaria para una realidad diferente. La sincronía es potente, lo admito una vez más, pero no creo que cierre herméticamente todas las demás puertas interpretativas que la propia falta de evidencia nos abre. En resumen, y bueno, reconociendo la frustrante y dolorosa ausencia de pruebas definitivas que permitan cerrar este caso después de tanto tiempo, sigo pensando que la convergencia de factores es demasiado fuerte para ignorarla. El agudo conflicto familiar detallado en los informes, la naturaleza crítica y el momento exacto del testimonio de Christie contra su padre, y la precisión temporal de su desaparición. Todo esto me lleva a concluir que la conexión más probable, aunque siga siendo no probada, reside en su círculo cercano. La tragedia, creo yo, se acentúa porque su voz fue escuchada en un tribunal, pero su destino parece haberse perdido en los silencios y las tensiones no resueltas de los adultos que en teoría debían protegerla. Por mi parte, concluyó enfatizando que esa falta absoluta de evidencia directa contra cualquier persona, un hecho innegable y central tras décadas de investigación, según la información que tenemos, mantiene legítimamente abiertas todas las posibilidades. Todas. Desde un acto desesperado dentro de la familia, ejecutado con una sorprendente y diría yo anómala falta de errores, hasta un crimen fortuito y silencioso por un extraño, o incluso esa terrible posibilidad de una red más oscura implicada en su desaparición, como sugiere la hipótesis de ser entregada o vendida. El hecho de que este caso siga siendo un expediente abierto ilustra la inmensa dificultad de encontrar respuestas cuando no hay rastros físicos y subraya la importancia crucial de no aferrarse a una única teoría, por lógica que parezca inicialmente, y mantener una mente abierta a todas las interpretaciones plausibles que los propios hechos y sobre todo su ausencia nos presentan. En lo que sí coincidimos plenamente, y creo que es lo más importante al final, es en que el caso de Christie Lynn Farney es un misterio profundamente doloroso. Una herida que sigue abierta no solo en Medford, sino para cualquiera que se acerca a su historia. Es desgarrador. Exacto. Y considerar estas perspectivas opuestas, ambas ancladas firmemente en los detalles y sobre todo en las enormes incertidumbres que nos ofrece la información del caso, es esencial para intentar calibrar la verdadera complejidad y la profunda tristeza de esta historia sin final. El material nos deja, inevitablemente, con más preguntas que respuestas, invitándonos a seguir reflexionando sobre un caso que clama por una resolución que quizás, lamentablemente, nunca llegue.